Patricio, estás loco. No, estoy caliente. Por si no lo conocías, este es un transistor. Es bastante grande, sin embargo los que están dentro del procesador de tu celular, tu tablet o tu PC no lo son. De hecho son del orden de nanómetros, o sea que no los podrías ver a simple vista o incluso con un microscopio. Solo se pueden ver con un barrido láser como este. A que son igualitos, ¿verdad? Sin embargo, son similares en muchos aspectos, entre ellos que se calientan. Y tú lo has sentido. Todos tus dispositivos se calientan cuando los usas y hasta puede llegar a ser incómodo al tocarlos. Déjame enseñarte cuánto puede llegar a calentarse uno de estos bebés. Este grandulón en especial se llama STD2HNK60Z y se apellida MOSFET. Tiene una RDSO de 4.8 ohms y lo que voy a hacer es conectarlo a 12 volts y voy a ir elevando el voltaje en la compuerta poco a poco, con ayuda del potenciómetro, hasta que empiece a conducir, y entonces simplemente lo voy a dejar ser. El multímetro amarillo va a medir la corriente que circula por el transistor desde drain a source, y el multímetro rojo va a medir la temperatura. Debo recalcar que el voltaje en la compuerta es constante, por lo tanto, si la corriente está aumentando, es porque la temperatura del transistor está aumentando. Empezó circulando a 14 mA a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, y en total al transistor le tomó 3 minutos en llegar a 50 grados. Fue entonces cuando lo desconecté, para evitar el fenómeno que se conoce como avalancha térmica y que el transistor se terminara quemando. En resumen, una corriente que circula por un transistor lo calienta. La temperatura hace que el transistor pase más corriente, lo que hace que se caliente más en un círculo vicioso. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Ok, yo sé que tú ya sabes la respuesta, pero el punto es que tú mismo veas la diferencia entre un transistor sin disipador y uno con disipador. Antes que nada quiero aclararte que si estoy usando un único transistor es porque los mismos principios físicos que afectan a uno afectan a todo un circuito integrado. De hecho, en un chip son más graves porque afectan todo su comportamiento, y eso en un procesador que realiza miles de millones de operaciones por segundo es mucho más grave. Sin embargo, para empezar a tomar la idea, nos basta con un único transistor. En los siguientes videos vamos a ver cómo todo esto se extrapola a circuitos más complicados con miles de millones de transistores. Pero por el momento, nos quedamos con nuestro humilde MOSFET. Ahora vamos a hacer la misma prueba de antes, pero con el disipador puesto, y veremos cómo se porta el transistor. De nuevo, empezamos con una temperatura ambiente de aproximadamente 27 grados centígrados, y en la escala de miliamperes. El voltaje en la compuerta no lo movimos, así que es el mismo de la última prueba. Lo interesante aquí es saber que este clip ha sido acelerado 21 veces, es decir, de una duración de 11 minutos fue comprimido hasta 30 segundos. Al transistor le tomó 4 veces más tiempo llegar hasta la misma temperatura de 50 grados Celsius que en la vez pasada, lo cual es una mejora importante. Ahora, eso no quiere decir que si lo dejo corriendo no se vaya a producir el mismo fenómeno de avalancha térmica. Lo que estamos viendo es lo impresionante que ayuda a retardarlo. Por último, me gustaría recalcar que hizo falta aplicar casi 0.7 amperes para llegar a la temperatura final de 56 grados Celsius, lo cual es una gran diferencia. Ok, yo sé que tú ya quieres llegar a la parte de la pasta térmica, pero necesito tu paciencia. Antes tenemos que hacer una parada obligatoria en los pads aislantes. Es importante no confundirlos con los pads térmicos. Estos son otros, los cuales veremos en el siguiente video. Un pad aislante o aislante térmico es un tipo de material que se coloca entre el transistor y entre el disipador. ¿Y por qué querrías poner algo entre ambos si lo que queremos es mejorar la transferencia térmica entre ambos y no poner más trabas a esta? Bueno, si bien queremos transmitir el calor más fácilmente, lo que no queremos transmitir es la corriente eléctrica. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues si bien este transistor es de encapsulado plástico,
otros son de encapsulado metálico. Resulta que la parte metálica está conectada internamente con el colector de los transistores o con el pin de tierra en los integrados. Entonces, al conectar la parte metálica del transistor con el disipador, ahora este pasa a ser parte del circuito eléctrico, y eso puede llevar a accidentes como cortocircuitos, o si el voltaje es muy alto, que alguien pueda tocar el disipador y sufrir una descarga eléctrica. Básicamente, los pads aislantes cumplen la función de, como su nombre lo dice, aislar eléctricamente el transistor del disipador, pero aún así permiten la conducción térmica y en ciertos casos la mejoran. Aunque siempre es recomendable que si se va a usar un pad aislante, poner pasta térmica a ambos lados del pad, es decir, pasta entre el transistor y el pad y pasta entre el pad y el disipador. Así que voy a volver a hacer la misma prueba que hice anteriormente y vamos a ver cómo se comporta esta vez la temperatura. Mismas condiciones que antes, temperatura de inicio de alrededor de 27 grados Celsius, voltaje en la compuerta no ha cambiado y lapso de tiempo comprimido hasta 30 segundos. Esta vez le tomó 5 minutos en llegar a 50 grados. Es una disminución importante, sin embargo, el beneficio de no conducción eléctrica sigue siendo más grande y es importante tenerlo en cuenta para nuestros diseños. Así es, por fin llegamos a la pasta térmica. Sin embargo, no lo haremos como las veces pasadas. Esta vez tenemos este circuito en la mesa, el cual es una fuente de corriente constante. Lo que voy a hacer ahora es asegurarme que el transistor esté completamente cerrado, por lo que conectaré la compuerta del MOSFET directamente a 12 volts. De esta forma, la resistencia que presente el MOSFET será la RDS que venía en la hoja de datos, es decir, 4.3 ohms. La fuente de corriente constante la configuraré para dejar pasar una corriente de 150 mA y los dejaré ser durante un tiempo indefinido. El punto de esto es que en las pruebas anteriores, si dejábamos el transistor ser, este entraría en avalancha térmica y se quemaría. Pero ahora, con el peligro de que se pueda quemar fuera de la mesa, lo que va a pasar es que el transistor va a empezar a subir su temperatura hasta un límite, y ese límite es exactamente el punto en el que el calor que disipa gracias al disipador es exactamente igual al calor que produce el transistor. En resumen, básicamente vamos a buscar a cuál temperatura se estabiliza el transistor y entonces ya no varía con el tiempo, por más que lo dejemos estar. La prueba la realizaré en los 3 casos en los que el transistor tenía puesto el disipador, es decir, solo, con el pad térmico y con pasta térmica, y veremos la temperatura a la que se estabilizan al final. Solo como referencia, a la izquierda tengo el transistor solo, a la derecha lo tengo con la grasa disipadora y al centro lo tengo con el pad térmico. Al final, como fueron estabilizándose las temperaturas, quedan congeladas las imágenes en la pantalla. Estos son los resultados finales. Para una corriente constante, el transistor en contacto directo con el disipador se estabilizó a 45 grados Celsius. El transistor con el pad térmico se estabilizó a 46 grados Celsius. Y finalmente el transistor con la pasta térmica se estabilizó a los 49 grados Celsius. Estos datos coinciden con las pruebas anteriores y confirman que en efecto el pad térmico mejora la conductividad térmica hacia el disipador y la pasta térmica la mejora aún más. En el siguiente video veremos cómo afecta la disipación del calor el uso de diferentes pastas térmicas. Así que, si te ha gustado, por favor considera regalarme un like. Si tienes alguna idea, déjame un comentario y si te gusta, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.